Amén. Hermanos, buenas tardes, gracias. Gracias por soportarme. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora con esto de que está pasando en todas partes del mundo, se puede decir, de las variantes del COVID-19, hermanos, sí es cierto, hay muchos que aunque están vacunados ya les está atacando otra vez ese virus. Y más está atacando más a los que no se han vacunado. Muchos están vacunando, hermanos, pero hay muchos rumores ahí que te quieren controlar, que esto y que el otro. ¿Sabe qué? Muchas veces no lo hacemos por nosotros, hermanos. Uno ya va de salida. Pero ¿qué si usted contagia a la nueva generación? ¿Dónde van a quedar? No es bueno cortar el llamado de Dios. Quizás usted corte el llamado de alguien de la nueva generación y pues ya dijo el pastor en la mañana, hay muchas sectas que están atrayendo a la juventud de diferentes modos. Entonces, hermanos, muchas veces están basando eso podría decirse, en la falta de fe muchas veces de los cristianos. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos confiar siempre en el Señor. Necesitamos confiar en Él. Si estas cosas pasan, hermanos, no dude ni tantito que quizás esté probando nuestra fe. O quizás algo le falta a nuestra fe. Quizás esté completando eso que nos falta a nosotros. Y como cristianos, yo hablo del mundo cristiano, amén, que muchos cristianos quizás están batallando con su fe en estos tiempos. Pero eso no es algo de qué asombrarse. Siempre ha habido, gracias hermano, muchas gracias, siempre ha habido mucha escasez de fe y más cuando hay tormentas, cuando hay tempestades. Si usted ya está en el barco, hermanos, y Jesucristo está con usted, no se baje ni deje que Jesús se vaya. Déjelo ahí con usted, en su barca. Entonces, hermanos, vamos a, una vez más, gracias. Y quiero empezar de una vez, voy a empezar con la predicación de esta tarde, hermanos. Y quiero que me acompañen allí al libro de Marcos, capítulo 4. Al libro de Marcos, capítulo 4 y versículo 35. Y voy a leer, hermanos, de 35 a 41. Sígame con su vista nada más. Amén. Dice así la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Señor, por permitirme, Señor, una vez más compartir, Señor, este mensaje, Señor, que para su pueblo. Use a este siervo inútil, Señor, en predicarla, Señor, con denuedo, Señor. Y yo le ruego, Señor, que
que aclare mi mente y mi corazón, Señor, y que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino solamente la que sea necesaria para edificación de su pueblo. Señor, que su palabra, Señor, tome control de cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, y que su palabra, Señor, cause el efecto deseado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Señor, sabemos que aunque somos cristianos, Padre, todavía batallamos con nuestra fe. Señor, complementa nuestra fe. Señor, pongo este mensaje en sus manos. Sea usted quien lo dé, hermano, por medio de sus siervos en esta hora, Señor. Y gracias por darme este privilegio, Señor, inmerecido, de dirigirme a su pueblo, Señor, con su mensaje. Bendice tu palabra. Reúnete con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta tarde. Bendito Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Allí en el versículo, hermanos, 4:35, el Señor Jesucristo dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hermanos, una cosa que debemos de tomar en cuenta y nunca desechar, nunca se le ocurre rechazar una invitación del Señor. Cuando Él le diga, pasemos al otro lado, es que necesitamos pasar al otro lado. En una palabra quiero decirles esto, hermanos, necesitamos romper, necesitamos dar un salto definitivo a nuestra fe. Amén. Porque, hermanos, podemos nosotros presumir de mucha fe, pero déjenme decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo sabe qué tanta fe poseemos cada uno de nosotros. Y Él sabe, en la balanza de Él espiritual, Él sabe quién tiene más fe, quién tiene menos fe, quién está batallando con su fe. Pero en una cosa sí les voy a decir, hermanos, el Señor necesita complementar lo que le falta a nuestra fe. Porque no estamos completos, hermanos. Nos falta fe. Entonces el Señor dice, tienen que dar un paso más. Tienen que olvidarse de conformarse con eso. Ustedes tienen que pasar, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes en la barca. No importa cuántas barcas hay alrededor de usted, pero yo voy a estar aquí en su barca. Yo voy a estar aquí con usted. Nunca deje, hermano, que Jesucristo se baje de su barca. Que esté con usted allí siempre. Nunca, porque solamente Él puede aumentar su fe. Y no tenga temor, hermanos, de decirle aumenta mi fe. Porque es lo que nos hace falta, hermanos. Cristianos no piden muchas veces aumento de fe porque no quieren aumento de compromiso. Amén. No quieren comprometerse y dicen, si yo tengo más fe, voy a tener más responsabilidad. Claro, el cristiano es lo que debería buscar. Más responsabilidad en la iglesia, más tiempo para el Señor, más tiempo para la iglesia, más tiempo en la obra de Dios. No se trata solamente de conformarnos a que yo soy salvo y que yo voy a ir al cielo y que hay que trabajar los demás. Hermanos, no se trata de eso. Si el Señor Jesucristo le dice, pasemos al otro lado, pásele con Él, váyase con Él, sígalo a Él, a donde quiera que Él le hable, a donde quiera que Él le llame, a donde quiera que esté usted, váyase con Él. Con el Señor Jesucristo no hay pierde, hermanos. Hay seguridad, hay fortaleza, hay protección, hay vida eterna. Amén. Dice allí, el Señor le está hablando a sus discípulos, aquellos que le están siguiendo, aquellos que le seguían en ese momento, y quiere hablar lo mismo en esta generación, en este momento.
Quiere hablarle a los discípulos, a sus seguidores, a los cristianos, a aquellos que alguna vez por fe recibimos a Jesucristo, pero algunas veces no sabemos por qué de repente nos deshacemos de la presencia de Cristo y buscamos otra sombra, otra presencia, y andamos por otro lado, Cristo allá, yo acá, y la barca sola, ahí hundiéndose a merced de la tempestad, del viento, del agua, de todo, y todo pasa allí, hermanos, porque Jesucristo no está allí en su barca. Grandes cosas le pueden pasar al cristiano cuando Jesucristo se baja de su barca. Pero grandes bendiciones puede tener usted, hermano, cuando Jesucristo está arriba de su barca. A los cristianos, hermanos, espere siempre, nosotros como cristianos, espere siempre sorpresas inesperadas del Señor. Porque el Señor es un Señor de sorpresas. La vida cristiana está llena de sorpresas inimaginables. Yo el poco tiempo, más de 10 años, 14, no sé cuánto ya, que soy salvo, muchas sorpresas ha habido en mi vida, en la vida cristiana. Y todas, gloria a Dios, son pruebas, son cosas que son de parte de Dios. Pero estas sorpresas siempre son edificativas, hermanos. Las sorpresas que Dios le manda a usted no son para que usted se sienta mal, ni para que usted se desanime. No, es para edificar. Son edificativas las sorpresas que el Señor manda a los cristianos. Siempre traen esas sorpresas la parte que le falta a tu vida como cristiano. No son destructivas y no son ni para avergonzar a nadie. Avergonzados deberíamos de sentirnos cuando nos falta fe. Porque el Señor Jesucristo es el creador de la fe. ¿Cómo es posible que nos vaya a faltar fe? Tenemos de dónde pedir fe. Tenemos al Señor de la fe. Tenemos a aquel que si usted le pide, le da fe. La fe que nosotros, cuando el Señor nos pone pruebas para probar nuestra fe, es que todo lo que Él hace es complementar nuestra vida de fe. Complementar nuestra vida de fe. Y son situaciones muchas veces que Dios crea para que perdamos el temor a lo que no vemos y confiar en su palabra. Aunque parezca una situación de peligro, no importa qué le esté pasando en este momento, en qué situación está, qué problema tenga, cómo está de salud, quién se ha enfermado, a dónde van dirigidas sus oraciones, no importa. Muchas veces son situaciones de peligro, pero sabemos que el Señor Jesucristo está en nuestra barca. Cuando Jesús les mandó pasar al otro lado, Él ya sabía lo que iba a pasar. Dígame usted si el Señor Jesucristo no sabe de antemano lo que nos va a pasar. Él sabe. Pero cuando invitó a sus discípulos aquella noche a pasar al otro lado y les mandó una prueba grande para ellos. Pero esa prueba era necesaria. Hay veces que el Señor nos manda cosas a cada uno de nosotros, hermanos. Más cuando mira en nuestro corazón que por alguna situación, alguna circunstancia o algún motivo, usted se está empezando a enfriar y está empezando a apartarse, o está meditando, o está pensando apartarse, o ya no está haciendo lo que antes hacía, o ya no está sirviendo como antes servía. Entonces esos son signos que el Señor va a mandarle algo a usted
para complementar su fe, porque lo único que falta, hermano, lo único que está pasando es que su fe se está enfriando. Se está enfriando por algo que usted sabe o quizás por algo que no sabe, pero el Señor sí sabe. Pero lo único que está pasando es que lo único que está padeciendo, el único que no está viviendo en paz es usted como cristiano, porque usted supondría hacer más para el Señor. La fe del cristiano debe ser probada y complementada. Marcos 4:35, miren, vamos a nuestro pasaje. Dice Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y dice allí, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Había viento, había olas, había temor. Había viento, había olas y los discípulos sentían ahogarse. Así es, hermanos. Así es cuando vienen los problemas a nuestra vida. Va a haber vientos, va a haber grandes vientos, va a haber olas grandes, va a haber vientos fuertes, va a haber una gran tempestad. Dígame usted si los discípulos no era como para sentir temor, para sentir miedo en esa barca. Y no tenían por qué tener miedo, porque el Señor estaba con ellos. Yo tendría temor, hermanos, temor que el Señor no estuviera a mi lado. Y sería un desagradecido dejar al Señor en la barca y salirme yo. Yo quiero correr en la barca con mi Señor. Yo quiero que el Señor Jesucristo no se baje de mi barca. Que Él sea el que mantenga mi barca, que Él sea el que mantenga mi hogar, que Él sea el que esté ahí presente siempre, que Él esté allí y que si algo me falta de fe a mí, si algo yo no puedo solucionar, sé que está ahí el Señor Jesucristo y yo sé que puedo orar a Él. Sé que puedo pedirle cosas que para mí pudieran ser imposibles. Dígame usted si los discípulos no era como para tener miedo en esa situación, pero ¿saben qué? Jesús estaba en control. Jesús tenía todo controlado. Hermanos, cuando siente que se ahoga, cuando vea olas grandes en su vida, cuando vea que le sacudan esos vientos fuertes, recuerde, Dios está probando, Dios está permitiendo esa tempestad en su vida. ¿Para qué? Para que su fe supere a esas olas grandes, que su fe sea más grande que ese viento fuerte, que su fe pueda con esa tempestad. El miedo muchas veces, hermanos, no nos deja pensar. Y Jesús lo que estaba haciendo en ese momento, hermanos, que tenía todo bajo control, es que estaba complementando la fe de los discípulos. Para que su fe para que lo que ellos estaban viendo con sus ojos, ellos confiaran y siguieran confiando en el Señor Jesucristo. Que el miedo no sea más fuerte que nuestra fe. Que el temor no le gane a nosotros, que no nos gane, que no nos desanime, que no haya temor en nuestras vidas. Que nos agarremos fuerte del Señor. Que nuestra fe sea más fuerte que cualquier temor.
que cualquier tempestad, que cualquier viento fuerte, que cualquier ola grande que sienta que él siente que a usted le está ahogando, más que cualquier tempestad. Cuando hay miedo y ya hay temor en tu corazón, hermanos, lo que necesitamos simple y sencillamente, ¿sabe qué es? Orar. Orar al Señor y pedirle que complete nuestra fe, que nos dé fe para soportar, que nos dé fuerza. Habiendo fe hay todo, hermanos, hay todo. Pedro, hermanos, fue probado en su fe, fue probado, pero el propósito de Jesús para él es para que confirmara a los demás cómo Dios lo había probado y cómo había salido de esa prueba. Pedro, ¿sabe cuál fue el error de Pedro? Cuando el Señor le previno que iba a ser zarandeado, que Satanás se lo había pedido para zarandearlo. ¿Sabe cuál fue el error de Pedro? Que antes de ser probado se emocionó, hermanos. Antes de ser probado se emocionó y dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Se emocionó. ¿Sabe qué? Que su fe no sea una emoción pasajera, hermanos, porque eso le puede causar un desánimo, una gran enfermedad espiritual. Después va a querer echar la culpa a Dios. No se emocione, que su fe esté fundada, hermanos, en el Señor Jesucristo, en su fuerza, en la fe. Pero mientras el Señor Jesucristo esté en su barca, Él le va a ayudar en su fe. Lo que pasó con Pedro es que el Señor le estaba previniendo, hermanos, pero él se sintió ya muy maduro. A veces que nos sentimos tan maduros, tan fuertes, que muchas veces nos emocionamos, hermanos. Nos emocionamos y muchas veces podemos prometer algo que no podemos cumplir. Pedro por eso falló. Mire, vamos allá a Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro se emocionó a tal punto que dijo: yo estoy dispuesto hasta morirme por apoyar toda obra. ¿Sabe qué es? Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Hay veces que tiene uno que orar cuando Dios te pide algo o cuando algo tienes que hacer, cuando se te propone algo en la iglesia, hermanos. Es bueno participar, pero hay que orar. Hay que orar. Eso no quiere decir que no vas a participar. No, sí, todos somos un cuerpo en Cristo y todos debemos de estar unidos en comunión, en comunicación y apoyar la obra del Señor, apoyar al siervo de Dios, apoyar al pastor y apoyarnos unos a otros y decir: sí, yo voy a pasar al otro lado, yo voy a ser de los que van a ayudar, de los que voy a estar así, pero no voy a decir, no voy a prometer 10,000, 5,000, nada. Yo voy a orar y después voy a venir y le voy a decir: ¿sabe qué? Yo prometo tanto porque sé que Dios me va a ayudar y sé que puedo hacerlo. Pero, hermanos, no digo eso no porque se desanime y que no apoyen, no.
Porque muchas veces usted mismo se autodestruye, se autodesanima y luego de repente dice, no, sales por ahí por esa puerta y de repente sales gritando y diciendo, no, ahí lo que quieren es por dinero, el pastor me está exigiendo y que por fe y que esto sí, todo es por fe. Pero nadie te está exigiendo. El Señor le estaba previniendo a Pedro, le estaba diciendo, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Pedro, ¿qué dijo? Yo estoy dispuesto no solamente déjenme lo leo. Dice, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le estaba previniendo, vas a ser sacudido, vas a ser zarandeado. Así es cuando pasa. Y sabe que a Satanás no le gusta que usted prometa para la obra de Dios. Satanás lo que quisiera es que usted agarrara su dinero, agarrara su estímulo, lo que agarre y ir a gastarlo allá afuera, irse al casino, irse a invitar a los amigos, irse a presumir a medio mundo de que trae un dinero allí guardado. Y el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa que usted le hizo? Amén. Nadie le tuerce la mano, nadie obliga a nadie, sino simple y sencillamente es un asunto de su corazón. Usted ama la obra de Dios. Usted quiere que Jesucristo esté en su barca. Tiene a quien pedirle dirección. Tiene a quien orar. Pero no le eche la culpa a nadie. Si usted se emociona y después sale y dice, no, es que allí piden puro dinero. No. Yo no sé por de dónde sacaron esa idea mucha gente. No, se le previene. Dios, el Señor le previno a Pedro. Pedro, lo que tuvo que hacer, ¿sabe qué, hermanos? Hincarse y ponerse a orar. Señor, no permitas eso. No permitas ser zarandeado, porque a lo mejor no voy a poder soportar. Pero no, dijo, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y eso es lo que pasa, hermanos, que la mayoría de las veces el cristiano se emociona y piensa muchas veces que ya está listo para que su fe sea probada. Déjeme decirle, nunca tenemos completa nuestra fe. Muchas veces las cosas deben ser basadas en decisiones y en apoyo, en comunión con los hermanos, en comunión con la obra. Hay muchos que no sabemos ni qué es fe, simplemente, ¿qué, pastor, qué necesita? Ahí vamos, échale ganas. Que necesitamos esto, vamos, échale ganas. Que vamos para allá y vamos para allá. Y dele gracias a Dios, hermanos. Yo doy gracias a Dios por los siervos que nunca dan un paso para atrás, por sus ovejas. Nunca. En la mañana yo esperaba que el pastor llegara en la noche. Que va llegando bien temprano y bien fresco. Dije, me miré en el espejo y dije, me miro más cansado yo que él. ¿De veras? Dije, me miro yo más cansado que él. Hasta le pregunté, pues, ¿qué tomaste? Dice, puro café. ¿Sabe qué? Se necesitan hombres de fe. Y la verdad que Pedro se podría decir que aquí falló un poco, porque después el Señor le previno y después negó al Señor. Y lo que pasa, hermanos, que cuando falla uno, entonces el Señor tiene que volver a empezar contigo. Tiene que volver a empezar a probarte poco a poco. Tiene que empezarte a mandar pruebas.
porque ve que más que convicción en tu corazón, muchas veces hay más emoción. Hay que estar convencidos. Entonces Él tiene que volver a empezar y tiene que volver a completar tu fe. Déjeme decirle esto. Dios te prueba para que complementemos nuestra fe, porque Dios sabe que nos falta fe. Y las pruebas son para complementar nuestra fe. Pero muchas veces somos incapaces de pedir más fe. ¿Será por miedo? ¿Será por temor? ¿O será porque no quiero más responsabilidad? ¿Será por miedo? ¿Será por temor? ¿O será porque no quiero más responsabilidad? O es más, no quiero estar involucrado y ser responsable de nada. En Lucas 17, 5, 6 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y yo os obedecería. Hermanos, la Biblia habla del sicómoro, ¿sabe? Usted sabe, el sicómoro no tiene ni raíz grande, no tiene raíz, la raíz del sicómoro no es grandota, pero ¿sabe qué? ¿Cómo está la raíz del sicómoro? Así, mire, bien agarrada, bien firme, que ese pueden venir vientos, puede venir todo y no lo tumba. Y Dios le dijo a los apóstoles: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir al sicómoro, que está así bien agarrado, y lo puedes arraigar y echarlo para el fondo del mar. Lo puedes cambiar. No tiene raíces profundas. La fe del cristiano, hermanos, muchas veces el sicómoro se mira fuerte, está grandote. Y muchos pueden decir: ese arbolote ha de tener unas raíces bien grandotas. ¿Sabe que no? El sicómoro no tiene raíz grande, tiene raíz chica, pero está así agarrada. Es más, esas raíces, si usted saca un sicómoro con esos pesados que usan, y está en una banqueta, se viene con toda banqueta antes de que se destrocen las raíces. ¿Sabe usted eso? Tan fuertes que están. ¿Sabe qué? El cristiano, por algo el Señor lo dejó allí, por algo el Señor dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, dile a ese sicómoro que lo puedes arraigar. Pero lo puso así como diciendo: tú deberías de ser así, como ese sicómoro, que aunque no tenga la raíz grandota, pero está así bien agarrado. Se mira fuerte, pero hay veces que el cristiano se mira fuerte, pero no está bien agarrado. No está bien agarrado de su fe. Jesús, como maestro, les estaba enseñando a los discípulos una lección de fe. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La mejor manera que el Señor estaba mirando allí de hacer crecer la fe de los discípulos y que maduraran en su vida cristiana era a pruebas permitidas por Él mismo.
Usted nunca ande buscando pruebas por usted mismo. No, deje que las pruebas se las ponga el Señor. ¿Por qué? Porque son pruebas controladas. Y muchas veces uno se mete en problemas y piensa y dice, no, es que esta es una prueba que me mandó el Señor. No, es una necedad que tú hiciste. Aunque sabes que te vas a perjudicar, ahí vamos. Y de repente pasan cosas en tu vida que no debieran haber pasado y dices, esta es una prueba del Señor. No, eres tú el que te metiste en el problema. Porque las pruebas del Señor, las pruebas que el Señor manda a los cristianos, son pruebas permitidas por Él. ¿Qué quiere decir? Que son pruebas controladas por Dios. Dios todo tiene bajo control, hermanos. Todo. Y les quería enseñar esa lección para que maduraran en su vida cristiana por pruebas permitidas por Él. Job fue probado en su carne, hermanos. No fue probado. Le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con Job, pero nomás no me lo toques. Pruébalo. Pruébalo hasta en su carne si quiere, pero no acabes con su vida. Job 2:1. Mire, vamos a ver. Vamos a ver a Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Pero la advertencia de Dios a Satanás le dijo, pruébalo en su carne, haz lo que quieras, mándale una enfermedad, enférmalo, córtalo, haz lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? No toques su vida, porque la vida de cada cristiano pertenece al Señor. Y Él va a permitir, como a Pedro permitió a Satanás que lo zarandeara, así permitió a Satanás que probara a Job en su carne, y no en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Job todavía estuvo confiando en el Señor. Nosotros podremos ser probados en nuestra carne. Dios nos puede mandar alguna enfermedad. Dios nos puede mandar como lo que mandó ese mentado COVID-19 y todas sus variantes, porque hasta montonera es la enfermedad esa. Ya como no puede sola con nosotros, ya trae otros atrás de ellos. Y síganme, vamos a acabar con toda la gente. Pero ¿sabe qué? Dios nos está probando en la carne, con enfermedades. ¿Para qué? Para complementar lo que falta en nuestra fe. Porque lo único que nos falta, hermanos, nos falta fe. Dice que tomaba
Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, déjeme decirle, no todos pueden ver las pruebas de los demás. No todos somos espirituales. No todos podemos soportar. Más fácil sería para otros decir: no, estás así porque algo hiciste mal. Pecaste. Job fue probado en su carne. La verdad, hermanos, que no todos. Al que Dios prueba, hermanos, déjeme decirle, es a los que están, a los que viven más en el espíritu que en la carne. Eso es a los que Dios prueba. A los que viven en la carne, ¿para qué? Si ya andan. Pero cuando usted quiere hacer algo para Dios, cuando usted quiere pasarse al otro lado, cuando usted quiere que Jesucristo ande con usted, entonces es cuando van a venir las pruebas. Es cuando va a andar Satanás ahí. Sí, pues anda contigo. Por eso no le pasa nada. Le digo, pruébalo y verás. Y verás como Él es recto, es perfecto, es maduro y está listo para ser probado. Estos hombres estaban listos para ser probados. Job estaba listo para ser probado. No lo esperaba, pero él sabía que todo lo que venga al cristiano, todo lo que venga para nosotros, son pruebas controladas por Dios. Satanás no puede controlar ninguna prueba. Él le permite que zarandee a los cristianos. Y podemos ver, yo he visto en mi vida cómo Satanás ha zarandeado cristianos que se han estado apartando de sus caminos. Cristianos que han bajado a Jesucristo literalmente de su barca para irse en su barca al mundo. Y han sido zarandeados. Y yo como cristiano no puedo esperar que el Señor me felicite por ser indiferente a Él. No puedo esperar que el Señor me vaya a dar una corona y que me diga: Arturo, te felicito porque andas rebelde. Te felicito porque poco a poco te estás apartando de mí. Te felicito porque ya no estoy en la barca contigo, ya tú estás haciendo lo que quieres hacer. No espere usted que Dios le vaya a estar felicitando. Él le va a zarandear. Versículo 23:10. Y le dijo, Job 2:10, y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No le echó la culpa a Dios de nada. Dijo: esto es de Dios y hay que soportar. Dios me dio mucho y si Dios me quiere quitar, no importa. Yo sé que esto viene de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puede hablar así Job? ¿Por qué pudo hablar así? Porque él estaba convencido. Estaba convencido de que Dios es el que estaba atrás de esa historia, de esa situación. Vaya allá Job 23, hermanos, brinque hasta allá. 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Así debería pensar un cristiano. Que Él conoce y sabemos que Él conoce nuestro camino. Y Él
y qué bueno sería que el Señor dijera, este nunca se ha apartado, ni ha intentado, y Él está siguiendo firme adelante. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca, más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor todavía no termina con nosotros. El Señor sabe que nos falta fe. Y el Señor sabe que poco a poco nos va a ir probando a cada uno de nosotros. Para que eso que nos falta sea completo. Sea completo y podamos decirle al Señor, sí, heme aquí, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Si Dios determina una cosa con nosotros, Él lo va a terminar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Él venga. Entonces, cuando Él venga, hermanos, déjeme decirle, ¿hallará fe en la tierra? Sí, va a hallar fe en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús está en su barca. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar que Él me perfeccione. Yo voy a dejar que Él termine en mí lo que falta a mi fe. Porque si Él le termina una cosa en usted, Él lo va a terminar. Y cuando Él regrese, háblese usted mismo, hermanos. ¿Hallará fe en la tierra? Usted será uno de esos que va a permanecer en su fe y que va a dejar que Dios termine lo que empezó en usted. Y no nomás que termine lo que empezó en usted, sino que lo va a perfeccionar. Entonces, no tendremos toda la fe del mundo, pero sí voy a dejar que Dios perfeccione mi fe. Que eso que le falta, que eso que me falta a mí, que me lo complemente. Porque, hermanos, a mí me falta fe. Yo no sé usted. Y yo sí quiero que complemente lo que me falta de fe a este inútil cristiano. Porque me falta fe. Y cuando Dios venga, yo quiero estar ahí, Señor. Si hay fe. Si hay fe. No importa qué me haya pasado, no importa la prueba que me han mandado, no importa la tempestad, no importa el viento, no importa las olas, no importa que sentía que me ahogaba, pero yo sabía que tú estabas ahí conmigo. Y ahora, hermanos, por fe sabemos que Jesucristo está con nosotros en la misma barca. Yo veo a Jesucristo aquí en esta arca. Es en el arca de Noé, ahí donde andaban los hermanos. Pero hay partes, hermanos, que Jesucristo se cansa de tocar. Y no está. Y se mira, hermanos, se mira cuando Jesucristo está caminando con ustedes en la misma barca. Y usted mejor que yo lo sabe, ¿sí o no? Que Jesucristo está caminando con ustedes en la misma barca. No dude que a lo mejor de repente le diga, dame un ride. Pero si a usted le falta fe, pídale al Señor que complemente su fe. Y cuando el Señor regrese y termine de perfeccionarle a usted, entonces usted mismo va a decir, si hay fe, Señor,
sí hay fe. Y voy a seguir. Antes estaba en medio, no estaba ni de este lado ni acá, pero ahora me voy a pasar para este lado. Acá, donde está Jesús. Acá donde estamos batallando todos con fe, pero que sabemos que Dios nos va a perfeccionar, que Dios nos va a terminar lo que ha comenzado en nosotros. Dios va a terminar lo que ha comenzado aquí. ¿Por qué? Porque hay fe. Porque hay fe, hermanos. Dios permite circunstancias en la vida y eso nos enseña a fortalecer nuestra fe. Confíe en Jesús. Jesús está con usted en las pruebas. No tengan temor a lo que esté pasando ahora en esta vida. Cuando sienta ahogarse, acuda al Señor. Acuda a Él. Él siempre está esperando que le hable. Acude al Señor con algo muy valioso, con la fe que tienes. Al Señor no le podemos presumir mucha fe, pero con la fe que tienes, acude al Señor. El Señor está allí esperando con esa fe que tienes y te va a decir, tú necesitas más fe porque ya estás siendo perfeccionado. El Señor con las palabras, Marcos 40, 41, acude al Señor con tu fe. Ya vamos a terminarnos. Mire, Marcos 4, 40. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. El Señor, con las palabras alentadoras que le caracterizaban, les habló como quien les habla a sus hijos con mucho amor, porque Él estaba allí con ellos. No les gritó, no los regañó, al contrario. Mire los signos de interrogación que están ahí en la lectura, que les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? No les dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están con temor? ¿Qué no confían en mí? No, el Señor Jesucristo. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Hay ocasiones, hermanos, que el cristiano, cuando está en medio de una tempestad, como en un problema de salud económico, simplemente necesitas una palabra de aliento o de oración, un apoyo. Tienes a quien acudir, aparte de los hermanos, de tus hermanos en Cristo, aparte de tu pastor, tienes a quien acudir. Acude a Dios. Él te va a levantar. ¿Qué dice Isaías 41:10? Vamos a verlo. (41:10). No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el Señor, siempre con esto te voy a ayudar. Siempre te voy a levantar. No hay nadie que pueda más que yo. El Señor está allí listo para levantarte, para apoyarte. Él te sostendrá con su mano derecha. Versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No pierdas la fe. Sigue adelante.
Sigue adelante, yo estoy contigo. Él es toda nuestra paz. Juan 16:33, si quiere leerlo, yo aquí lo tengo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros tenemos fe que también vamos a ser vencedores. No baje a Cristo de su barca. No lo baje. Somos de Él. Él es nuestro Dios y Salvador, nuestro Maestro. Y de Él podemos aprender mucho más de lo que pensamos. No baje a Cristo de su barca, porque sin Cristo su vida va a estar a la deriva. Su vida va a estar en peligro. Va a estar a merced de muchos tiburones que lo van a querer destrozar. Esos tiburones en el mundo, en este mar, se llaman demonios y van a querer acabar con usted. Pero si Cristo está en su barca, ni siquiera se van a acercar. Del ejército van a estar ahí tirándole dardos. Pero Cristo está en la barca con usted, usted no tiene nada que temer. Deje que Él, es más, sea usted como el viento y el mar que obedecieron a Cristo. Sea como el viento y el mar, que obedecieron a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Él es el creador de nuestra fe. Él es nuestra fe, hermanos. Nunca baje a Cristo de su barca. Deje que Él ande con usted siempre. Su barca puede ser su hogar, puede ser su casa. Nunca deje que Jesús salga de su barco. Esté allí con Él. Tenga comunión con Él. Manténgase con Él. Él es el creador de nuestra fe. Cuando Cristo venga, va a hallar fe. Quizás no en todos, pero va a hallar fe. Y hay que luchar. Hay que sostenernos. Hay que apoyarnos. En esta barca, hermanos, usted lo sabe más bien que yo. En esta barca está Cristo con ustedes. Por eso se está haciendo lo que está haciendo. Porque Cristo está aquí en esta barca. Porque ha hallado fe. Cuando venga, regocíjese. Porque usted tiene fe. Y hallará fe aquí en la tierra. Aquí en este lugar. Sí va a hallar fe. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No dejes que tu fe, hermano, se ahogue en el mundo. No dudes nunca de tu Salvador. Pedro tuvo temor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, camina en el agua, ven hacia mí. Y Pedro fue, pero quitó la mirada. Empezó a sentir temor y se empezó a hundir. Eso pasa con los cristianos cuando están empezando a perder la fe. Solos se empiezan a hundir. Si usted tiene temor, nunca baje a Cristo de su barca. Si usted tiene que volver a invitar a Cristo a su barca, invítelo. Y si Cristo le llama, pásate para este lado. Usted se va a pasar para el lado de los vencedores. Allí donde está Cristo. No deje que Cristo se baje de su barca. Todos orando, toda cabeza inclinada. Manténlo allí por fe.
Vamos a orar con el pastor en esta hora. Todos orando, hermano, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su vida delante del Señor? Los errores más grandes que cometemos en la vida, hermanos, es cuando tomamos decisiones en un espíritu indiferente, en un espíritu carnal, en un espíritu de sentimientos. No dejamos que Dios obre. ¿Cómo está su fe? Delante del Señor, ¿cómo está su fe? ¿Está creciendo su fe? ¿Está aumentando su fe? No de lo que usted diga, de lo que usted demuestra. ¿Cómo está su fe? ¿Estás tomando decisiones al y se va? ¿Estás tomando decisiones por causa de cómo te sientes? Eso no es fe. Confía en el Señor. Deje que Él haga su obra en su vida. Tenga fe. No se trata de que usted diga que tiene fe, se trata de que usted viva por fe. Se trata de que usted demuestre al Señor que usted lo necesita a Él y que su fe necesita crecer, aumentar. Imagínese si Pedro no se hubiera echado de la barca, nunca hubiera caminado sobre el agua. Pero también póngase a pensar, si Pedro no hubiera quitado su mirada del Señor, hubiera seguido caminando sobre el agua. Y qué fácil es criticar a Pedro. Pero ¿qué de usted? ¿Cómo está su fe? ¿Está creciendo? ¿Está aumentando? Es una fe que se ve, es una fe que demuestra. Otros pueden ver su fe. Los apóstoles ahí estuvieron viendo a Pedro caminar sobre el agua, vieron al Señor caminar sobre el agua. Ellos vieron la fe de Pedro en ese instante, pero también vieron la falta de fe de Pedro. Y de la misma manera, hermano, usted, hermana, también usted. No se trata de que digas que tienes fe, se trata de que vivas teniendo fe, de que se demuestre tu fe. Señor, muchos podemos ser cristianos de labios para afuera. Y muchos, Señor, podemos decir que somos y tenemos fe. Pero, Señor, es completamente diferente el vivir por fe. Más allá, Señor, vivir por fe en ti. Si somos tus hijos, Señor, ayúdanos a tener fe en ti. Te rogamos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, rapidito?